vuelve a decidir. Las prioridades de la gente son las que marcan el camino. Calles, seguridad, salud, educación. Aquí se habla de responsabilidades. Esto no es campaña, es Bolivia Decide. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos a Bolivia Decide 2026. Es la información la que define el voto. Por eso le doy la más cordial bienvenida. Hoy un programa especial de análisis netamente electoral porque se viene ya la cuenta regresiva para el 22 de marzo. ¿Cuántos días faltan? Yo le ayudo con ese dato. Estamos exactamente a 66 jornadas de que los bolivianos y en específico los cochabambinos acudan nuevamente a las urnas para elegir a los alcaldes, gobernadores, asambleístas, concejales y otras autoridades regionales. Así que póngase cómodo porque a partir de este momento damos inicio. ¿Quiénes nos acompañarán? Hoy tendremos a un analista político, Rolando Tellería, y también vamos a estar con una experta de Chequea Bolivia. Vamos a profundizar todos los detalles respecto a la mala información que puede difundirse a través de redes sociales y cómo puede incidir esta en el voto. Damos inicio, bienvenidos. Mañana, en Bolivia Decide, tendremos de invitado al candidato por la alcaldía de Cochabamba. Hablamos de Javier Bellón. No se lo pierda esta entrevista desde las 22 horas, solamente por las pantallas de Bolivisión. Debates claros, respuestas directas, información para tu voto. Exclusivo, directo y sin filtros. ¿Quién administrará, gobernará tu ciudad? Bolivia Decide Subnacionales, solo por Bolivisión. Ahora sí, damos inicio, ya contamos con nuestro invitado especial. Hoy nos acompaña el analista político Rolando Tellería. Muy gentil, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Guiomar. Al contrario, yo soy el agradecido. Siempre es un placer y un gran honor, sobre todo, participar en este programa. Gracias, Rolando, muy gentil. Lo decíamos, rumbo a estas elecciones subnacionales. Tenemos ya algunos rostros con experiencia en la política, algunos empresarios, otros dirigentes. Tomando en cuenta estos aspectos, Rolando, ¿cómo considera Y estas elecciones, las del 2026, tienen precisamente esta particularidad. Esto de nuevo, no está presente el movimiento al socialismo y más bien tenemos una gama de candidatos, una variedad, yo diría, significativa, y además el número es histórico. Nunca hemos tenido, al menos para la alcaldía de Cochabamba, esa cantidad de candidatos. También nunca ha existido esa cantidad de candidatos, 12 a la gobernación, ¿verdad? Y tomando en cuenta estos candidatos, Rolando, ¿qué fortalezas y debilidades considera que se tiene más allá de los discursos que ya están emitiendo en esta carrera electoral?
Bien, considero muy prematuro en este momento tratar de establecer fortalezas y debilidades de los candidatos porque estos aún no han iniciado su campaña electoral en pleno, ¿no? Faltan 66 días, de modo que en estas próximas semanas vamos a conocer más en detalle sobre todo sus propuestas, ¿no es cierto? Sus propuestas podrían marcar una ventaja y una diferencia importante en relación a los otros, pero en este momento ni siquiera conocemos en detalle sus propuestas, sus programas de gobierno. A lo sumo tenemos hojas de vida y algunas particularidades en la mayor parte de ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en candidatos a la gobernación, la mayor parte de ellos son casi desconocidos, ¿no? Entre rostros que pueden ser reconocidos ahí está el de Vikingo, ¿no es cierto?, que va justamente como candidato a gobernador por la alianza Sumate. También está en esa lista la anterior gobernadora interina que ejerció en el último periodo antes de la crisis del movimiento al socialismo. Y después, entiendo, los otros candidatos son relativamente nuevos, algunos están incursionando recién. Lo que sorprende, sin embargo, es esa cantidad. Seguramente más adelante, ya en campaña, conociendo sus propuestas, vamos a tener la posibilidad de conocerlos mejor, ¿no es cierto? Claro. Y también en política se los conoce mejor cuando hay contingencias, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, ¿no? Es ahí donde conocemos la verdadera cara de los políticos. Entre tanto, es un poco complejo. Y ahí precisamente, ¿cuál cree que puede ser el rol que van a jugar las emociones, la psicología a momento de emitir el voto? Bien, Bolivia tiene un electorado muy particular. Si observamos los resultados de las últimas elecciones generales, podríamos fácilmente señalar que el electorado boliviano vota más por impulsos y por emociones, más que por propuestas y programas e ideas nuevas de renovación o ideas nuevas, si quieren, de progreso, de prosperidad, ¿verdad? Es un electorado bastante complejo y por eso precisamente tenemos a un vicepresidente tiktokero, ¿verdad? Porque este candidato a la vicepresidencia, hoy ejerciendo esas funciones de modo muy polémico, conectó con la gente a través de sus redes sociales, a través del TikTok precisamente, y claro, conectó sus emociones y votaron por él, ¿no? Seguramente muchos de ellos hoy se preguntan y deben reflexionar y cuestionar su voto, ¿no? ¿Cómo votamos por él? Claro. No hemos conocido el perfil, en fin. Claro, votaron impulsados más por sus emociones. Entonces, ¿podríamos decir que va a jugar un papel estratégico el uso de las redes sociales? En todas las elecciones, las redes sociales han tenido una incidencia muy importante. Las redes sociales han desplazado a los lugares tradicionales de la política. Es más, incluso en determinadas elecciones, los resultados se definen en las redes sociales. Las redes sociales tienen una incidencia enorme si tomamos en cuenta además que la mayor cantidad de usuarios de las redes sociales es el electorado joven, ¿no? Y el electorado joven en Bolivia representa el 30% del padrón electoral y todos esos jóvenes están conectados, ¿no? Como decían por ahí en la universidad mis alumnos, ¿no? Les preguntaba qué tiempo estaban conectados, ¿no? Qué tiempo están on del día y qué tiempo están off de las 24 horas, ¿no? La respuesta de ellos fue 24/7. De modo que ellos están muy influenciados y en ese sentido justamente las redes sociales van a jugar un papel muy importante. Es más, la mayor parte de estos candidatos ya han iniciado sus campañas en TikTok, por ejemplo. Exactamente. ¿No?
Y en las elecciones generales, además, Rolando, vimos que el voto joven tuvo un papel determinante por los aspectos precisamente a los que hacía referencia. ¿Cuál más o menos va a ser el escenario para estas elecciones subnacionales? Porque también hay que hacer una diferencia en lo que es la zona norte y la zona sur, ¿no? Por supuesto, si bien tuvieron una incidencia fundamental en los resultados, no podemos generalizar y ponerlos a un mismo saco, a todos los jóvenes, ¿no? Los jóvenes provienen de distintas clases sociales, distinto origen también. Esos jóvenes a veces tienen doble vida, o sea, viven en el campo y viven en la ciudad. Migran a Chile a trabajar también. Entonces no podemos colocar a todos los jóvenes en un mismo saco. De todos modos, como ellos están full conectados, ¿no es cierto?, tienen obviamente también los candidatos estrategias, ¿no?, para llegar a determinados segmentos de esos jóvenes que estamos hablando. Y creo que ya podemos observar full campaña, incluso fuera del cronograma que establece el órgano electoral plurinacional, y ya podemos observar a todos los candidatos en una actividad intensa en las redes sociales, ¿no? Exactamente. Fundamentalmente en el TikTok. Ahora, esto también es importante señalar. En elecciones ya han dejado de usar los medios tradicionales, los candidatos, ¿no? Medios tradicionales como la televisión, el periódico, que tienen costos enormes, ¿no?, que significa también inversiones millonarias, presupuestos de campaña millonarios, ¿no es cierto? Y cuando se utilizan las redes sociales, los costos se minimizan, incluso muchos dicen es costo cero, ¿no? Hacer un TikTok, difundir, viralizar es costo cero. Entonces, creo que va a tener, como en las elecciones nacionales, las redes sociales una participación y una importancia de primer orden, ¿no? Ya ahí los candidatos incluso ya tienen organizado sus guerreros digitales. De otro modo no estuvieran siendo competitivos y estuvieran dando ventajas, ¿no es cierto? Los candidatos que no tienen sus ejércitos digitales, ¿no?, que estén participando en esa guerra intensa, obviamente están en una situación de desventaja. Diferentes aristas que se van entonces ya dibujando en esta carrera electoral rumbo a las elecciones subnacionales. Así que, Rolando, quiero agradecerle por habernos acompañado. Ya posteriormente lo vamos a estar convocando para profundizar este análisis cuando tengamos ya también mayor conocimiento y profundidad de las diferentes propuestas de los candidatos. Muy gentil. Al contrario, yo soy el agradecido. Muchas gracias por la invitación. Analista político reconocido, estuvo hoy junto a nosotros en Bolivia Decide. Continuamos con un análisis importante rumbo a estas elecciones subnacionales. Contenido engañoso. ¿En qué consiste? Presta atención. Estadísticas. Contenido engañoso. 1.806 casos de rumores y desinformación. 258 contenidos verificados entre videos, imágenes y audios. Uso de inteligencia artificial. 85 casos de uso de inteligencia artificial en videos y audios. Redes más utilizadas. ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas para difundir contenido manipulado? TikTok, Facebook, WhatsApp, X, antes conocida como Twitter. Y para hablar justamente de este tema, hoy nos acompaña la experta de la verificadora Chequea Bolivia, Einit López. Gracias, buenas noches. Bienvenida, Einit. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Haciendo un preámbulo, si retrocedemos el tiempo a las elecciones generales que han sido históricas, marcadas por una primera y una segunda vuelta, también hemos visto con mucha fuerza la presencia de este contenido engañoso e incluso la inteligencia artificial que confundió a más de uno.
Sí, como ningún otro proceso electoral anterior, este 2025 hemos tenido un proceso electoral que ha estado marcado principalmente por contenido creado con inteligencia artificial. Nosotros hemos detectado más de 80 casos de este tipo de contenidos. Lamentablemente es muy complejo hacer un proceso de verificación de esta naturaleza porque se necesitan herramientas específicas que pueden ayudarnos a medir la probabilidad de uso de inteligencia artificial en cada contenido, ¿no? Entonces ha sido un año que ha estado muy marcado por ese tipo de contenidos, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta electoral. Claro, y esto incluso tiene mucha influencia ya al momento de emitir el voto, ¿no? Jugándole en contra o a favor a los candidatos. Claro, desde luego, sobre todo se utilizan este tipo de contenidos para generar algún tipo de desprestigio hacia el otro candidato, ¿no? En muchos casos se han circulado sobre todo audios creados con inteligencia artificial y este tipo de contenido en particular es muy complejo para un proceso de verificación porque no sabes quién es la fuente, no tienes una imagen de referencia, no tienes un video de referencia, todavía hay imágenes que más bien herramientas que expertos están intentando aplicar para poder detectar el uso automatizado en este tipo de contenidos y estas herramientas todavía están en proceso de crecimiento y evolución, ¿no? ¿Y cuál es el diagnóstico que pudiéramos citar en estos momentos, pasadas las elecciones generales, la red social que más ha sufrido? Bueno, ya básicamente desde el año pasado estamos con una red social que ha sobrepasado a Facebook, que es TikTok. Entonces este proceso electoral ha estado muy marcado por desinformación que se ha difundido principalmente por TikTok. De hecho, es la primera plataforma en la que hemos encontrado contenidos. Muchos de estos contenidos obviamente están en formato video, pasan de esta plataforma a estar circulando en otras plataformas como WhatsApp, como Facebook, ya incluso con el sello de TikTok en estas otras plataformas, pues porque el contenido de video en formato corto se ha vuelto muy viral en estos espacios, ¿no? Entonces se utiliza bastante este formato, por lo menos para difundir desinformación. Porque es fácil compartir, difundir la información, ya empieza un comentario, se va generando así una réplica, podríamos decir, ¿no? ¿De qué manera entonces, Edith, nosotros podemos diferenciar que un contenido tiene la información que es verídica y otro que no? Bueno, las recomendaciones generales para detectar contenidos de desinformación se centran sobre todo en los detalles, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, la fecha de la publicación del contenido, revisar correctamente las fuentes. Muchos de estos contenidos, por ejemplo, suplantan a medios de comunicación, se utiliza la línea gráfica, los logos de medios de comunicación, entonces es muy importante hacer una búsqueda adicional más, a ver si realmente el medio lo publicó o ver si es que evidentemente la periodista que aparece en el contenido lo dijo en algún momento. Las fechas, los errores ortográficos son muy importantes también revisar en este tipo de casos. Hay una práctica muy interesante que se puede hacer muy fácil en el celular, que es hacer una búsqueda de una imagen, tú le sacas una captura y subes a la camarita de un buscador en Google y tranquilamente puedes hacer una búsqueda en reverso de una imagen. Eso quiere decir que buscas en Google esta imagen para que puedas encontrar referencias de otro contenido similar que se haya compartido, ¿no? Y en el caso específico de la inteligencia artificial, es un proceso evidentemente complejo, se necesitan herramientas específicas, pero también se puede hacer una revisión muy meticulosa, humana de estos contenidos, ¿no? Es muy importante revisar detalles particulares en los contenidos, como por ejemplo movimientos de los ojos, movimientos gesticulares, la frente, si tiene marcas, arrugas, porque la inteligencia artificial todavía no ha podido perfeccionar ese tipo de detalles, ¿no? Incluso muecas que se logran hacer con los labios o con el rostro, que no se terminan de perfeccionar en la inteligencia artificial, o audios que son muy robóticos o que tienen otro tipo de acento que no tiene nada que ver con nuestro contexto. Ese tipo de detalles y estar atentos a ese tipo de elementos dentro de un contenido creo que pueden ser útiles para poder detectar desinformación. Claro, son detalles que realmente son importantes los que estás compartiendo con nosotros, Einir. ¿Qué te parece si a continuación también revisamos la página web para que tú nos puedas explicar? Toda la audiencia está atenta porque se vienen ya las elecciones subnacionales y justamente por ese motivo hay que prestar atención para evitar el contenido engañoso. Vamos a continuación con la página. ¿Cómo podemos verificar este contenido? Nosotros hemos generado este chatbot que se llama Checkybot. Es un chatbot que está disponible en nuestra plataforma de www.chequeabolivia.bo y pueden buscarlo simplemente como Checkybot para poder hacer consultas, enviar contenidos para poderlos verificar, pero también el chatbot te responde cuando ya existe contenido verificado. Entonces, si es que tú has puesto elementos de un texto o de una imagen que haya circulado y que nosotros ya hemos verificado, te va a responder con el contenido verificado. Muy bien.
A ver, estamos ingresando entonces siguiendo los pasos que nos vas indicando. Enid, por lo visto es algo simple, ¿no? No es complicado, ¿no? No, no es complejo. En este momento está con previsualización de preguntas que han sido muy útiles para la ciudadanía en la primera vuelta electoral y en la segunda vuelta electoral. Esta información se va a actualizar con el contenido verificado ya para las elecciones subnacionales. En la primera vuelta electoral, vinculadas a un partido político, que estaban precisamente compartiendo desinformación, contenidos de ataque y también ataque a medios de comunicación a través de estos espacios, ¿no? Y estas páginas se hacían pasar por medios de comunicación porque bueno, se ha puesto muy de moda abrir páginas de Facebook con el rótulo medio de comunicación, y es para ganar credibilidad. Muchas veces nosotros como seres humanos nos movemos por sentimientos y por lo que puede generarnos este tipo de contenido, ¿no? Por las emociones, y es muy fácil, ¿no? Incluso ya sacar captura de algún logo, crearse la propia página, no sabemos ni siquiera quién se encuentra detrás de ello. Sí, exactamente, y eso es muy importante. La sección de transparencia de Meta te puede brindar detalles sobre, por ejemplo, el correo electrónico, el número de celular, que son datos mínimos que te pide la plataforma para poder impulsar un contenido con publicidad que esté vinculado a una página que se haya declarado como una página política, de un partido político o de un actor político. Esos dos elementos son importantes para nosotros porque utilizamos herramientas que son de datos abiertos, se llaman herramientas OSINT, para que podamos hacer seguimiento y traqueo de estos datos, ¿no? Se viene un trabajo arduo entonces para Chequea Bolivia, tomando en cuenta la cantidad de candidatos que tenemos a la alcaldía en Cochabamba, por ejemplo, y también a la gobernación. Sí, justamente estábamos con el equipo de monitoreo mapeando actores y los espacios digitales que estos actores tienen, y hemos visto que existen más de 80 candidaturas, tomando en cuenta solamente alcaldías de básicamente ciudades centrales, ciudades capitales en el eje, y a gobernadores, ¿no? Entonces realmente es un trabajo arduo porque se tienen que monitorear ese número multiplicado por 4, porque son como 4 plataformas. Está TikTok, está X, está Instagram y está Facebook, y es el trabajo que hace el equipo, lo hace a través de estas plataformas, ¿no? Perfecto. Enid, gracias por habernos acompañado, son datos cruciales que has compartido con nosotros, y con seguridad te vamos a estar convocando posteriormente, ya cuando se vaya calentando más este ámbito electoral. Últimas recomendaciones, por favor, también porque puedas brindar a la población. Creo que es muy importante que ahora más que nunca entendamos que es importante emitir un voto informado, ¿no? Tener en cuenta que es crucial escuchar propuestas, analizar cada una de las candidaturas. Repito, en este escenario saturado por información, por fenómenos de discurso de odio y polarización, creo que es crucial utilizar el pensamiento crítico, ponerlo en práctica para poder discernir contenido real del verdadero, ¿no? Contenido real del falso. Es cierto. La experta en redes sociales de Chequea Bolivia, Edith López, hoy estuvo junto a nosotros en este jueves de análisis electoral.
Debates claros, respuestas directas, información para tu voto. Exclusivo, directo y sin filtros. ¿Quién administrará, gobernará tu ciudad? Bolivia Decide Subnacionales, solo por Bolivisión. Básicamente llegamos al final de este segmento de Bolivia Decide 2026. Sin embargo, le reitero la invitación para que nos pueda acompañar el día de mañana, viernes, cerrando la semana. Conocemos a diferentes candidatos. En esta oportunidad nos acompañará Javier Bellot. Mañana, en Bolivia Decide, tendremos de invitado al candidato por la alcaldía de Cochabamba. Hablamos de Javier Bellot. No se lo pierda esta entrevista desde las 22 horas, solamente por las pantallas de Bolivisión. Que usted necesita la encuentra también a través de nuestras redes sociales. No lo olvide, puede ingresar a nuestra página de Facebook Noticias Bolivisión Cochabamba, donde va a encontrar un resumen de todo el programa Bolivia Decide 2026. Entrevistas con analistas, con expertos, con los candidatos que también se animan a llegar al set principal de Bolivisión en el eje troncal. Estoy hablando de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Así dar a conocer su visión, las diferentes propuestas, para que usted esté bien informado. Empezamos a las 10 en punto de la noche hasta las 22 horas con 30 minutos. Y así usted va a poder conocer todos estos detalles, además de información que se va generando en el ámbito local, departamental e internacional. Mañana el candidato Javier Bellot va a aceptar participar de diferentes segmentos. Estamos hablando de la ruleta municipal. También tendremos el semáforo del poder. El presupuesto sobre la mesa. Y el compromiso para brindar la transparencia y la responsabilidad que es crucial rumbo a estas elecciones subnacionales. Previamente tendremos, como con todos los candidatos, una entrevista para poder conocer un poco más del candidato. Empezamos con alcaldía y posteriormente ya nos vamos a enfocar en gobernación, porque recuerde que usted este próximo 22 de marzo va a tener una cita para acudir a las urnas y de esta manera ejercer su deber y derecho ciudadano del voto. Y en Bolivia Decide vamos a estar con toda la información para que pueda emitir este voto de manera responsable. 22 horas en punto, nuestra cita los lunes, miércoles y viernes. Estamos conociendo a los diferentes candidatos y los martes y jueves analizando diferentes temas de cómo va avanzando este cronograma electoral con expertos y todos los datos que, como le decía, son realmente necesarios en esta época que hemos ingresado. Estamos exactamente a 66 días del próximo 22 de marzo y toda la información la va a encontrar, por supuesto, a través de la red Bolivisión. No lo olvide, mañana nos acompañará el candidato Javier Bellot. Como siempre, ha sido un gusto. Le agradezco por su atención y preferencia. Permiso, buenas noches.